Listo. Perfecto. Ahí está la pantalla compartida. Debería verse completa la pantalla y el video. ¿Me podrían validar por el chat si está viendo la pantalla y el video? Sí se ve. Todo ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Estamos 4 de la tarde, Bogotá, Colombia. Hoy desde Cali. 4 de la tarde, Ciudad de México. Y quisiera validar cómo estamos en el chat, que me cuenten desde qué ciudades nos están conectando hoy. Por favor, escríbanme las ciudades desde donde se conectan, las personas conectadas. Tenemos en este momento 37 personas conectadas desde el DF, Bogotá, Ciudad de México, Monterrey, León, Guadalajara, Monterrey, Guadalajara, Morelia, Michoacán, Ciudad de México, Culiacán, Querétaro, muy bien. Linda tierra Querétaro, estuve por ahí hace poco, hace unas semanas justamente. Muy bien. Ok. Bueno, ya está todo listo. Arrancamos entonces con nuestro webinar de Lean Change Management. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas que está habilitado en sus pantallas. Ok. Bueno, arrancamos con Lean Change Management. Mi nombre es Luis Mulato. Para los que no me conocen, hoy actualmente me defino como un Agile Change Hacker, como un hacker ágil del cambio o cambio organizacional. Y me he dedicado en los últimos 10 años a aprender mejores formas de hacer las cosas, partiendo desde el mundo del software y recorriendo un camino que me ha llevado a conocer varias metodologías ágiles como Scrum, Lean, Kanban, y últimamente más metido con los temas de Management 3.0 y ahora de Lean Change Management. Entonces tendré el gusto de acompañarlos durante esta hora para contarles un poco de qué se trata Lean Change Management. A los amigos del Twitter vamos a estar tuiteando con Lean Change LA. Muy bien. Y vámonos directamente al grano con este tema. Ok, quisiera arrancar este webinar con una gráfica que para los que me conocen saben que la uso un montón y me encanta, y es la curva de la difusión de la innovación de Rogers. Esta curva realmente le explica a uno de forma bien sucinta cómo evoluciona un cambio dentro de una organización. Vamos a encontrar que todo cambio, no importa si es tecnológico o social, va a ir acompañado de una serie de movimientos alrededor de las personas que van a estar más proclives a asumir el cambio y de otras personas que van a estar generando, digamos, de alguna manera una cierta resistencia ante el cambio. Vamos a ver que hay diferentes grupos entre estos innovadores, entre estos tipos de personas. Entonces, en el primer grupo tenemos a los innovadores, que son el 2.5%. Los innovadores son las personas que están constantemente descubriendo cosas, que están constantemente averiguando cómo se hacen las cosas. Son los que también hoy en día se le llaman los makers. Estos makers son esas personas inquietas que están ávidas de encontrar desafíos tecnológicos o sociales para llevar a cabo. La característica de los innovadores es que les gusta perseverar en su objetivo y el objetivo en sí mismo es su recompensa. O sea, son las personas que se pasan horas armando y desarmando un computador solo por el gusto de hacerlo. Luego viene un grupo bien interesante que se llaman los Early Adopters. 13.5% de todo cambio de esta población se consideran como Early Adopters. Los Early Adopters son diferentes a los innovadores. Pareciera que fueran parecidos, pero son distintos. Hay una diferencia fundamental entre el Early Adopter y los innovadores, y es que los innovadores son las personas que tienen visión de cómo se hacen las cosas. O sea, el innovador es el que se inventó la impresora 3D. El early adopter es la persona que fue capaz de visionar eso, qué aplicación podría tener en la industria o en su trabajo. O sea, pero una visión bastante disruptiva.
Los early adopters entonces son estas personas que buscan el cambio de forma disruptiva, de forma latente. O sea, los early adopters no son necesariamente como los innovadores, puede haber mezclas acá, pero un early adopter es el que toma una innovación y la puede proyectar dentro de la organización. Es como, por ejemplo, la gente que conoce Scrum y dice, esto es la forma en la que vamos a operar dentro de la organización. Los primeros que llegan ahí, que conocen las metodologías, pues normalmente son early adopters. Otra cosa es quién se inventa la metodología, ese sería un innovador. El early adopter es el que la toma y dice, esto es muy bueno, voy a aplicarlo y voy a cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas. El siguiente grupo es el grupo de los early majority. También tienen una diferencia bastante grande con los early adopters. Los early adopters, como ya hablamos, son personas con visión. Los early majority son personas que quieren cambiar, que están dispuestas a probar cosas, pero que el cambio no sea muy disruptivo. Acá la diferencia sustancial es que estas personas quieren un cambio que sea más regular, más pausado. La descripción de todos estos grupos poblacionales de la curva de la difusión de la innovación de Rogers la van a encontrar en este libro que se llama Cruzando el Abismo, Crossing the Chasm. Es un libro, se los voy a poner por el chat para que lo busquen ahora al final del webinar. Es un libro muy interesante, de hecho ya tiene bastantes años, acaba de salir la última versión extendida o mejorada por el señor Jeffrey Moore. Y justamente en el libro te explican que entre los early adopters y los early majority es donde la mayoría de iniciativas de cambio mueren. O sea, cualquier cambio que ustedes quieran implementar normalmente va a morir entre el paso de early adopters a early majority. O sea, estos early adopters son los que quieren hacer el cambio por ser disruptivos. Los early majority quieren hacer el cambio, pero que las cosas sigan un poco como están. Buscan más el cambio, pero un cambio gradual, un cambio que me sirva hoy con lo que tengo ya. El early adopter quiere reinventarlo todo y volver a empezar con las cosas, o sea, ser disruptivo. Entonces, imagínense el dilema que hay entre un early majority y un early adopter. Porque para que un early majority le compre su idea a un early adopter, no le va a creer al early adopter, a la persona que lo adopta temprano. ¿Por qué? Porque este quiere un cambio muy disruptivo. El early adopter, el early majority, la gran ironía o el gran desafío es que solo le cree a otro early majority. Ahí está un punto bien importante. Si no hay un early majority que esté comprándole la idea a otro early majority, estos no se nuclean. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para pasar de early adopter a early majority? Miren, esto es justamente lo que pasa en la mayoría de emprendimientos tecnológicos. Muchos llegan hasta la fase de ser innovadores, crear algo nuevo, lanzarlo al mercado, que son los early adopters, es decir, esto tiene una visión muy grande, pero a la hora de generarle tracción a una masa temprana, se quedan ahí en la mitad. A esa franja se le llama como el abismo, se le conoce como el abismo. Por eso el libro se llama Crossing the Chasm, cruzando el abismo. ¿Cómo hacemos para dar el salto para pasar de early adopter a early majority? Ese es el punto fundamental del libro, justamente. Y luego viene los late majority. Los late majority son más parecidos a los early majority, pero estos no se van a mover así el cambio les beneficie porque están cómodos. Los late majority buscan el estándar, buscan la estabilidad. Que funcione como venía funcionando, para mí está bien. 34% de la población. Y finalmente están los laggards. Los laggards son las personas que activamente no quieren cambiar y van a hacer cosas para que las cosas no cambien. Es muy importante entender los laggards. Y miren que lo curioso es que como los laggards pareciera que fueran pasivos, pero los laggards pueden ser muy activos y a veces se confunden con early adopters porque quieren conocer las cosas, quieren ser los primeros en entenderlas, pero no porque las quieran aplicar, sino porque quieren decir, sí, 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 esto está bueno, pero acá no funciona. Pero acá no vamos a poder hacer eso. Pero eso ya lo hicimos antes. Entonces los laggards están activamente haciendo cosas para que el status quo se mantenga, para que la forma en la que hacemos las cosas se mantenga constante. Arranco con esta gráfica porque es el punto de partida para entender cómo funciona el cambio organizacional. ¿Y por qué entonces estamos hablando hoy de Lean Change Management? ¿Qué es lo que nos trae hoy a hablar de otro modelo de cambio más allá de todos los que ya han venido sucediendo? Bueno, ya Elena
Jaramillo, una de nuestras colaboradoras del equipo, nos ha colocado en el link, en el chat, el link del libro de Crossing the Chasm de Jeffrey Moore, para que lo puedan tener a la mano. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora de Lean Change Management? Justamente porque miren que hay un cambio bastante radical en el modelo en que las organizaciones fueron concebidas. En 1950, el propósito de una organización era crecer, ser sustentable, construir un negocio sostenible, un negocio que pudiera perdurar en el tiempo. Hoy el paradigma es ser disruptivo y vender. Si nos fijamos en las grandes startups de hoy, en las grandes compañías de hoy, muchas de ellas ya empezaron como startups y fueron creciendo a un paso agigantado. Y hoy en día muchas de ellas lo que quieren es crecer para venderse y empezar un nuevo emprendimiento. Su objetivo es crecer. Este paradigma es bastante diferente al anterior, porque en el 1950, entonces este paradigma de la línea de producción, de la era de la revolución industrial, pues justamente el modelo estaba buscado para que las empresas fueran bastante estables. Hoy en día eso es muy difícil de predecir. Y justamente ahí encontramos el choque de dos modelos, el modelo de las startups y el modelo de las empresas de vida media, llamémoslos así. En el modelo de las startups tenemos equipos que están constantemente lanzando cosas a producción y en las empresas de vida media tenemos silos que construyen cosas. El silo de los analistas, el silo de los vendedores, el silo de las personas que despliegan las cosas a producción. Trabajamos por silos como si fueran cajitas de una línea de producción. En las startups vamos buscando la innovación y luego ejecutamos directamente. Aquí en las empresas de vida media buscamos que el incremento sea más gradual y un poco más tradicional, ¿sí? En las startups se busca cualquier cosa que te ayude a crecer. En las organizaciones de vida media, lo que buscamos es tener un management estructurado, jerárquico, con roles claramente definidos y procesos bien establecidos. Entonces, ¿cómo hacemos si estas organizaciones de vida media quieren empezar a competir con las organizaciones del siglo XXI? Pues necesitan algo. Y ahí es donde viene la agilidad a cambiar las reglas de juego. Y observen esta estadística que yo cuando la conocí me sorprendió mucho. Estas estadísticas del año pasado, estas son las compañías más grandes por mercado de capitales en Estados Unidos. Medidas en Estados Unidos. Y observen que las que están en verde son empresas tecnológicas. Aquí teníamos en el 2001 a Microsoft como una de las empresas, como la única empresa que estaba en el ramo de la tecnología. En el 2006 nuevamente aparece Microsoft. En el 2011 viene a aparecer Apple. Y miren lo que ha pasado en los últimos años. En el 2016, por primera vez en la historia de la humanidad, las 5 empresas más valoradas en el mercado de capitales son empresas de tecnología. Apple, Google, que para los que no lo sabían, ahora se llama Alphabet, digamos que creó una brand más grande que se llama Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook. Son las 5 empresas más poderosas en el mercado de capitales. O sea, son empresas de tecnología. Eso significa es que el paradigma que está empezando a regir ya desde los últimos 10 años para acá es un paradigma netamente tecnológico. Y el paso lo definen, el ritmo lo definen la forma en la que trabajan estas organizaciones. La organización que no se alinee a estas formas de operar probablemente no va a sobrevivir a los próximos 10 años. Bien. Y miren qué ha pasado. Muchas de estas organizaciones han sufrido de este síndrome. Aquí tenemos a BlackBerry, a Motorola, que básicamente no lograron adaptarse al ritmo de cambios que le exigía el mercado y hoy en día desaparecieron, habiendo tenido una participación gigante en el mercado. Empresas que lo han venido haciendo bastante bien y que se mantienen porque han logrado integrarse, pero mantener su legado, ha sido Hewlett Packard y Bank of America. Aquí tenemos muchas empresas que lo están haciendo, sobre todo la banca está en un proceso de tratar de mantener todo ese legado, todos esos productos que ya tenían hacia atrás, pero que hoy en día ya no es suficiente para la velocidad a la que evolucionan los productos. Y empresas de última generación que han venido marcando una nueva regla. Por ejemplo, Netflix, Spotify y evidentemente pues Apple. Entonces aquí viene el tema de tenemos que llegar a una transformación. ¿Cómo hacemos para llegar a una transformación digital con estas organizaciones? Bueno,
Pero lo primero que pensamos a la hora de hacer una transformación es que necesitamos un gran plan. Y tenemos que correrlo como si fuera un proyecto, le vamos a dar un nombre, le vamos a dar presupuesto y arrancamos. Cuando empezamos a ver este tipo de iniciativas, miren lo que nos encontramos. El 70% de las iniciativas de cambio organizacional han fracasado en las organizaciones. Estas son algunas cifras de mediciones que han hecho diferentes modelos de gestión de cambio. O sea, Kotter en 1995 decía que solo el 30% de las iniciativas son exitosas. Turner y Crawford, 33% en el 98. Prozig, que son los que trabajan el tema de ADKAR, 29% en el 2005. McKinsey, 30% en el 2008. Standard & Group, 34% en el 2011. ¿Sí? Observen que solamente el 30%, o sea, una de cada 3 iniciativas de cambio funciona dentro de una organización. El tema es que seguimos planeando estos proyectos como si fuera posible predecir la forma en la que las organizaciones van a ir cambiando en el tiempo. Y miren, las personas que se han dedicado a estudiar este tema de gestión del cambio han encontrado que hay 2 razones por las que los cambios fallan. La primera, las personas son impredecibles. Y la segunda es porque no tenemos un estándar organizacional. No tenemos estándares para gestionar el cambio. Es una pregunta, es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Lo que necesitamos es un estándar para cambiar, porque como no hay un estándar, entonces si lo tuviéramos, la gente sí cambiaría, a pesar de que sea impredecible. Y es tan así que una de las iniciativas que creó una de las organizaciones que agrupa al gremio de la gestión del cambio organizacional, creó el estándar. Creó el estándar, que es justamente una serie de formatos y de procedimientos orientados a identificar cómo cambian las empresas. Y el tema acá es que cada solución que definimos es la raíz del siguiente problema. Entonces miren que por más estándar que podamos definir, hay algo que es inherente a las organizaciones que en la medida en que van encontrando nuevas soluciones se van generando nuevos problemas. No es tan evidente que entonces a través de un estándar podamos gestionar los cambios de forma directa. Y ahí es donde viene la transformación ágil. Ahora muchas de las empresas están haciendo procesos de transformación, tratando de administrar el problema desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde el modelo mental hacia un modelo mental ágil o desde las metodologías y las prácticas hacia prácticas ágiles. Entonces, la agilidad viene a generar como un aire fresco en el mundo de la gestión del cambio organizacional. Pero la agilidad fue diseñada para hacer software, no para hacer cambio organizacional. Pero curiosamente empezamos a ver unas ciertas relaciones. La propuesta del Lean Change Management justamente lo que busca es trabajar desde una perspectiva ágil el cambio organizacional. Y para ello se vale o se apalanca de algo que se llama Lean Startup. Para los que no lo conocen, Lean Startup es como de alguna manera la metodología reina hoy en día que siguen la gran mayoría de emprendimientos en el Silicon Valley y en los grandes nichos de emprendimiento a nivel mundial. Y es como una extrapolación de lo que se busca generar con desarrollos ágiles, pero ahora a nivel de modelo de negocio. Entonces, en Startup se parten unas ideas que se quieren construir, se programan esas ideas, se ejecutan, se materializan como un producto y luego se lanzan al mercado. Se lanzan al mercado buscando medir de forma rápida y constante cómo está funcionando ese producto directamente con los usuarios. De esa medición obtenemos unos datos y ahí viene una parte muy importante que es analizar esos datos que se obtuvieron para generar aprendizajes, para generar insights. Y esos aprendizajes me generarán nuevas ideas. Y es un ciclo que no termina, estoy todo el tiempo dándole la vuelta. Entonces, en Lean Change Management vamos a encontrar la combinación de toda la teoría que ha venido detrás de modelos organizacionales clásicos, más el tema de la agilidad, más el tema del Lean Startup. Y a este modelo le hemos llamado Lean Change Management. Es muy parecido al Lean Startup, aquí se dibuja un poco diferente, Jason lo hace un poco equivalente al de Lean Startup, pero tiene algunas diferencias. Entonces, el primer paso, el Lean Change Management arranca con los insights, ¿sí? Arranca con los insights, que son los hallazgos, las cosas que yo sé de la organización. Luego pasa a las opciones, aquellas alternativas posibles de solución que podría transformar en un experimento. Luego vienen los experimentos, es ¿qué voy a hacer yo de forma ya concreta
para introducir el cambio dentro de la organización. Y un experimento entonces tiene 3 momentos. Un primer momento donde hay una preparación del experimento, luego hay una introducción del experimento y finalmente una revisión, igual que en Lean Startup, fundamentalmente. Entonces vamos a verlos un poco más detallado. A nivel de los insights o de los hallazgos, una parte bien importante que hay aquí es entender qué conoce usted de su empresa, qué conoce usted de su organización. Por ejemplo, qué conoce de su cultura organizacional. No necesariamente de la cultura de todo el sistema, sino también de la cultura de los equipos en los que ustedes están trabajando. ¿Qué sabes de ese tipo de cultura? ¿Es una cultura orientada al control? ¿Es orientada a la colaboración? ¿Por qué se da eso? ¿Cuáles son los antecedentes que existen detrás de esa cultura organizacional? Otro insight importante es qué necesita usted para cambiar ese tipo de cultura. ¿Qué hace única su organización? Esta es una pregunta que siempre que la hago en las organizaciones puede generar un poco de ruido, y es que justamente que muchas organizaciones no conocen por qué son únicos. Sí, son únicos porque venden más barato. Y creo que ahí es el problema, porque entras a jugar en un océano rojo, ¿no? Si el único diferencial que tienes tú es el precio, pues entonces, ¿qué valor agregado le estás dando al cliente por tu servicio? ¿Sí? ¿Qué hace única a tu organización? ¿Qué hace único a tu equipo? Y otro insight, otra pregunta poderosa para encontrar insights es, ¿qué aproximación puedo incluir para generar cambios? ¿Qué aproximación puedo introducir para hacer que los cambios funcionen mejor? Esta parte también es bien importante. ¿Por qué? Porque acá no vamos a encontrar que hay una sola forma unidireccional, una sola aproximación para introducir cambios. Podemos tener diferentes estrategias. Muy bien. El siguiente elemento son las opciones. En las opciones vamos a tener qué cosas puedo cambiar de la organización. Esta parte es bien clave, porque no todo en una organización puede ser cambiado, al menos en una primera instancia. Hay cosas que puede costar bastante tiempo cambiar. Entonces, tener claro, entender cuáles son los límites sobre lo que ustedes están jugando en la organización es fundamental. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando lo que pasaría en una startup y lo que pasaría en una empresa tradicional. ¿Qué puedo cambiar en una organización como una startup? Puedo cambiar el horario de trabajo. Sí, rápidamente puedo tener una reunión con el equipo, los 4 o 5 integrantes, 3, decir, bueno, ahora vamos a trabajar solo en las tardes y en las noches. Y en las mañanas cada uno hace lo que quiere. En una organización muy grande es posible que eso no sea tan fácil hacer. Entonces, miren que es importante entender qué cosas usted podría cambiar dentro de la organización, qué cosas pueden ser realmente muy difíciles de cambiar de la organización. Por ejemplo, registrar la hora a través de un biométrico. Eso es una regla que existe hoy en día en muchas entidades y puede ser muy difícil de cambiar en ciertas culturas organizacionales. ¿Qué no debería ser cambiado? ¿Por qué? Por ejemplo, por seguridad de la información. ¿Qué no debería ser cambiado? Que la gente tenga que ingresar su login y password para ingresar a los sistemas. Pues eso es un tema como que de seguridad básica, no debería ser cambiado, ¿sí? Probablemente lo que podemos cambiar es el tipo de autenticación que le damos a los usuarios. Y si hablamos de cambio organizacional, ¿qué cosas no deberían ser cambiadas? Por ejemplo, es una cultura orientada al control, pero tienen un buen clima organizacional y generan un contexto colaborativo con ciertas estrategias internas. Bueno, ese contexto colaborativo no debería ser cambiado, sino potenciado. Y la última pregunta clave aquí en opciones es justamente cuál debe ser el paso o el ritmo en el que la organización cambia de forma natural. Porque, ¿qué pasa? Y aquí, por ejemplo, es muy importante, la analogía que yo hago acá con las opciones es como, imagínense que ustedes están en la cocina, están buscando cocinar algo, No es lo mismo cocinar algo a fuego lento que cocinarlo en fuego alto. Si lo cocinas a fuego alto, es posible que se te queme muy rápido o que quede muy cocido por fuera, pero por dentro la cosa que están cocinando quede cruda, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cocinarlo a fuego lento, donde la cocción se va haciendo de forma más regular, se va haciendo más pareja. Aquí es bien importante entender que toda opción puede marcar un ritmo de cambio que, si no está alineado al ritmo de cambio de la organización, puede ser bien complejo que la organización logre
tener ese paso, mantener ese paso. Entonces, entender eso es fundamental para saber cuáles opciones pueden ser más válidas o más asequibles para el equipo en un momento dado. El siguiente paso es que los cambios buscamos que sean a través de experimentos. ¿Por qué hablamos a través de experimentos y no a través de cambios, como lo que venimos hablando pues, a los últimos 50, 60, 80 años alrededor de cambio organizacional? ¿Por qué ahora hablar de experimentos? Porque cuando hablamos de cambio, la connotación que tiene es que las que tienen que cambiar son las personas. Cuando hablamos de experimentar, yo soy un actor activo donde defino el contexto de mi experimento y formo parte de eso que voy a cambiar. Entonces, el experimento es algo en el que yo soy parte de él y formo parte de los resultados y del proceso en el que se va a llevar a cabo. Entonces, justamente, acá vamos a buscar en Lean Change Management hablar de experimentos. Las organizaciones vienen trabajando normalmente a través de un modelo donde lo que hacen son proyectos, ¿sí? Son proyectos. El mismo concepto de proyectos se podría aplicar acá. Y ahora, cuando hablamos de experimentos, hablamos de cosas que pueden ser relativamente riesgosas, pero que hay una posibilidad de que salgan bien y hay otra posibilidad de que salgan mal. ¿Cómo saben ustedes si están experimentando? Porque el 50% de probabilidades están en que salgan bien y el 50% en que salgan mal. Si ustedes están haciendo un proyecto donde la expectativa es que las cosas salgan 100% como las tienen planeados, ustedes no están experimentando. Pero si en su proyecto ustedes tienen alta incertidumbre y no saben si el 100% de las veces van a terminar en tiempo, costo y alcance, ustedes lo que están es experimentando. Entonces aquí este cambio es bien importante porque nos define ya un contexto y un lenguaje y una forma de hablar con nuestros clientes, con nuestros colaboradores. Todos formamos parte de un experimento y vamos a validar unas hipótesis alrededor de esos experimentos. Hablar en estos términos, pues ya nos vuelve un poco, nos puede aislar un poco del problema para justamente poderlo observar como algo externo y no un elemento donde estamos directamente involucrados como unidades de cambio, digamos que estamos siendo sometidas a una fuerza externa. Nosotros somos los que estamos operando el sistema. El siguiente punto importante a la hora de hablar de experimentos es entender que los cambios, claro, evidentemente necesitan algo de planeación. ¿Sí? Un cambio no se produce de la noche a la mañana, hay que ir haciéndolo gradual y asimismo hay que ir haciendo planeación. Pero no esas planeaciones gigantescas y detalladas que se lograban hacer hace unos años con los modelos tradicionales de gestión de cambio, sino planeaciones que sean más emergentes. Ahí es donde empieza a jugar el elemento de ágil, ¿sí? Poder hacer planeaciones donde estamos buscando ir generando hallazgos de forma recurrente cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, para ir generando cadencia en el cambio. O sea, no es que hagamos una fase de planeación de todos los cambios que vamos a hacer en los próximos 3 años y luego nos dedicamos a ejecutar sin importarnos si eso está sirviendo o no. Acá lo que vamos a buscar es estar haciendo un proceso de cambio continuo donde estamos planeando y replaneando lo que estamos haciendo. Eso es, imagínense que ustedes van en una carretera con el tráfico de las 6 de la tarde en el DF y justamente lo que estamos haciendo es trabajando con el GPS y ubicando la mejor ruta posible para llegar. Ustedes no necesariamente planean una ruta y la siguen porque es que esa fue la ruta que definieron desde el principio. Van mirando, van obteniendo feedback temprano para ver si la ruta sigue siendo la mejor. Y si no es la mejor, pues maniobran. Y nadie está estresado porque cambiaste la ruta. Simplemente la ruta que escogiste probablemente en ese momento ya no sea la mejor. Entonces hay que estar planeando de forma continua. El siguiente punto importante a la hora de experimentar es entender que usted debe aprender de los experimentos. Si usted no está aprendiendo de los experimentos, ahí ya tiene un problema. Y acá es donde muchas organizaciones quedan en la mitad. Si yo no genero un aprendizaje validado del experimento, ¿cómo puedo saber si funcionó o no? ¿Cómo puedo saber si un entrenamiento, una consultoría tuvo éxito o no? Justamente, al definir un proceso de cambio a través de experimentos, yo tengo que plantear unas hipótesis y tengo que tener un estado inicial sobre el cual voy a operar. A veces ese estado inicial es bien difícil de medir, a veces no tanto. El objetivo es identificar cuáles serían las condiciones iniciales para poder ir comparando contra un estado futuro para ver si nos estamos acercando o no. Y de esa comparación sale el aprendizaje.
¿ok? Queremos generar un cambio en la cultura organizacional para que la gente llegue temprano a la oficina. Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué hora llega la gente a la oficina? Ok, la gente llega a la oficina normalmente a las 9:30. ¿Y a qué horas quisiéramos que lleguen? A las 9 de la mañana o a las 8:30. Ok, tenemos que entender entonces cuál es ese punto de partida. Y luego observar a través de experimentos si la gente está dispuesta a generar ese cambio de comportamiento. Aquí hay un punto bien importante que es como una de las partes más neurálgicas donde identificamos justamente por qué la propuesta de Lean Change Management viene a ser bien diferente a lo que sucedía antes. Ok, aquí se me saltó el slide. Aquí está. Los resultados, entonces los experimentos alimentan sus insights, alimentan sus hallazgos para definir futuras opciones. Si un experimento no está generando nueva información para que usted tenga nuevos hallazgos, pues realmente usted no está experimentando, simplemente está haciendo más de lo mismo y no está generando ningún tipo de aprendizaje. Es como la definición de locura que decía Albert Einstein, ¿sí? Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Muy bien. Aquí en el punto de la propuesta de Lean Change Management vamos a encontrar que hay una diferencia fundamental en la forma de operar los cambios, y es que la forma tradicional en que la que se viene haciendo esto es a través de una aproximación plan driven, o sea, orientado a los planes. ¿Y cómo funciona? Normalmente creamos un equipo de cambio organizacional donde definen un proceso y ese proceso de cambio es el que se va a seguir. No hay posibilidad a cambiarlo y mucho menos de alguien que esté por fuera del equipo del cambio. No es adaptable, la definición del proceso no va a cambiar en el tiempo y básicamente se basa en planear, ejecutar y cerrar. Así, ese es como el término macro de formas tradicionales de gestionar el cambio. Hacemos un plan inicial, ejecutamos durante 6 meses, 1 año, 2 años, incluso hasta 3 años y luego hacemos el cierre del plan. La aproximación de Lean Change Management está alimentada fuertemente por la aproximación de Lean Startup. Y Lean Startup, justamente el cambio radical que ha hecho es que es feedback driven, o sea, es orientado a la retroalimentación. ¿Esto qué significa? Que las empresas están alineadas para definir un cambio observando qué está pasando con lo que ya están haciendo. ¿Qué está pasando con lo que ya están haciendo? ¿Qué significa eso? Que no vamos a dar un cambio por sentado, sino que tenemos que validar si eso efectivamente tiene un impacto en los usuarios que están recibiendo el cambio. Y vamos a ver cómo eso se va a extrapolar a una aproximación de cambio organizacional, porque el Lean Startup está diseñado para hacer productos. Y acá estamos hablando de cambiar la cultura de una empresa. Entonces, cuando hablamos de feedback driven, vamos a ver que aquí hay unos ejes fundamentales que hay que respetar. El primero, el cambio tiene que ser co-creado. Y aquí partimos de las diferencias sustanciales. ¿Qué significa co-creado? Que las personas a quienes queremos que cambien deben formar parte de ese cambio. No simplemente seguir las instrucciones de quienes definen qué es lo que tienen que cambiar, sino que deben ser parte activa en la definición, identificación, creación de soluciones, creación de opciones, ejecución de experimentos, deben ser parte activa durante todo el proceso. Esto es bien diferente a cómo se hace la aproximación, aproximaciones más tradicionales de cambio, ¿sí? Aquí los que buscamos es que el cambio sea co-creado. La siguiente es que las personas son primero. Fundamental. Esto viene mucho del paradigma ágil. Buscamos que las personas sean lo más importante, el impacto en las personas, validar la conexión de las personas, que sea adaptable en el tiempo. Eso significa que la metodología no está escrita y podemos realizar experimentos más pequeños, más medianos, con más pasos, con menos pasos. Lo importante es que haya una estructura general que se mantenga para validar si se están generando insights o no. La siguiente es que debe haber planeación continua, que ya hablamos de eso. Planeación y ejecución continua. Muy bien. Y esta es la aproximación feedback driven. ¿Es esto más fácil que lo que ya hay? Pues seguramente no.
pero quedarnos en lo que ya está, seguro que va a funcionar menos que hacer algo distinto. Y justamente aquí es donde viene el manifiesto ágil con sus individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y responder ante el cambio. La pregunta acá es, ¿cómo sería este manifiesto si lo partiéramos de una aproximación ya no de construcción de productos, sino de cambio organizacional? Y ahí es donde llegamos a una forma bien distinta de aproximarnos al cambio. Donde tenemos, por ejemplo, esta es una aproximación que creó Jason Little y varios de los asistentes a uno de los eventos que él organiza en Canadá, por Karen Clement, Kate Zagorsky y Debra Seralagi. Plantearon estos cuatro fundamentos del cambio organizacional que hacen mucho sentido. El primero, hablar sobre empujar. Si el cambio lo tenés que empujar a través de un equipo centralizado de gestión de cambio, ahí ya tienes un primer impedimento, porque ahí estás llevando a la gente hacia un cambio que probablemente no quiere. Una de las hipótesis que yo normalmente lanzo a los equipos es que no hay cambio, no existe la resistencia ante el cambio. Lo que existen son malos cambios. Bueno, si a alguien le quieren cambiar su vehículo por un modelo más viejo, de segunda mano y que va a necesitar más mantenimiento, seguramente no estaría muy feliz. Pero si a una persona le propusieran cambiarle su carro actual por un carro último modelo que consume menos gasolina y no le van a cobrar la gasolina en el primer año, seguro que va a estar muy contento. Entonces no hay resistencia ante el cambio. Lo que hay cambios que no son lo suficientemente atractivos para las personas. Entonces aquí la estrategia cambia porque buscamos es que las personas tomen del cambio y no empujarles el cambio, embutirles el cambio a las malas, porque eso viene muy del paradigma del control. Entonces aquí la estrategia es la estrategia del restaurante. ¿Cómo funciona en un restaurante? Pues tú vas al restaurante y el restaurante te pone en el menú. Pero ¿quién definió el menú? El menú lo definió el restaurante, lo definió el chef. Y el chef define cuáles son sus reglas de juego. Esto es lo que yo ofrezco en mi restaurante. ¿Qué tienes que hacer tú? Hablar. Yo quiero esta entrada, con este principio, con este plato fuerte, con esta bebida y con este postre. Ok, pero el usuario tomó de las opciones aquello que más le gustó. Incluso podría hacer algunas combinaciones que puede que no estén en el menú y si el si el chef está dispuesto, lo puede hacer. Esa sería una alternativa, una aproximación al concepto de alar. Tener un menú donde las personas que están en el restaurante pueden tomar de él lo que más les gusta, pero tener varias opciones. Si solamente hubiera una opción, ese sería un modelo push. Acá lo que vendemos son empanadas con arroz y carne. ¿Y por qué? Porque aquí hacemos empanadas con arroz y carne. ¿Y si quiero cambiar algo? No, aquí lo único que comes es empanadas con arroz y carne. Entonces, ahí sería un modelo más push, empujar. Contacto sobre tecnología sería el otro punto importante. Esto es hacer que las personas estén en contacto con los cambios de forma recurrente. Eso es favorecer las conversaciones. A pesar de que hoy en día estamos en una era hipertecnológica donde todo lo podemos digitalizar, pues no deja de ser curioso que cuando un cambio lo estás visibilizando todo el tiempo a través de tecnologías físicas como los tableros con post-its, que lo usamos muchísimo en el mundo ágil, pues justamente eso genera una cierta conciencia de que eso está ahí y hay que revisar si está cambiando el estado actual. Entonces, contacto sobre tecnología. Y el siguiente, orgánico sobre prescriptivo. Orgánico sobre prescriptivo es que el cambio va emergiendo en la medida en que vamos haciendo cosas y vamos haciendo steering, vamos maniobrando un poco el barco para identificar cómo ir avanzando cada paso. En lugar de prescribir con anticipación desde el principio toda la secuencia de experimentos que vamos a desarrollar. Esa es una de las típicas preguntas que nos hacen cuando hablamos de experimentos ágiles. Y es, Luis, quiero que me digas cuáles son los 10 experimentos que tenemos que implementar este año. Y digo, no lo sé, no sé cuáles son los 10 experimentos que tienes que implementar. Bueno, ¿por qué? Porque la aproximación es orgánica, porque cada cultura organizacional es distinta, es única, tiene factores que la hacen único. Puede haber sesgos organizacionales similares, pero la aproximación que puede tomar una empresa puede ser muy distinta a la otra y no significa que sea mejor ni peor, simplemente son distintas.
Hay patrones que se pueden utilizar, evidentemente, pero buscamos que el cambio sea orgánico porque es posible que para un equipo el dolor más grande hoy en día sea la comunicación y para otro equipo o el dolor más grande sea la colaboración o el dolor más grande sea la falta de calidad en las entregas de los productos o el dolor más grande sea el mal clima organizacional o el dolor más grande sea el que no tiene las herramientas tecnológicas necesarias. ¿Sí? Muy bien. Y el último es crecimiento sobre perfección. Buscar que las personas se desarrollen sobre tener la aproximación perfecta desde el principio y que no cambie alrededor del tiempo. Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo, se llama The Primes, que justamente habla de cuáles son algunos patrones que se siguen para hacer el cambio organizacional. Este es uno de ellos, el patrón de alineación, donde identifica el tipo de comportamientos que podemos encontrar en una organización. Desde el líder que empuja el cambio en la parte superior izquierda y la organización no se mueve, en la parte superior derecha, tenemos el líder que empuja el cambio y la capa base de la organización que también lo empuja, pero la capa media es la que no quiere. Este es un escenario muy, muy típico en las organizaciones. ¿Sí? El que está en el centro, el líder, la capa media y la capa baja están empujando todos el cambio al mismo tiempo. Este es el escenario, digamos, más ideal o más deseable. Y los dos de abajo básicamente plantean escenarios donde tenemos solo una parte de la organización que está moviéndose ese cambio y el resto de la organización genera resistencia. Y en el de la derecha, inferior derecha, tenemos al líder y aparte de la capa media y parte de la capa baja de la organización, empujando el cambio. Acá lo que va a hacer es una fractura dentro de la organización, una fragmentación. Está bien interesante los patrones que plantean en The Prime, se los recomiendo, muchos de ellos están en la página web, los pueden validar para usarlos dentro de sus cambios. Muy bien, este era uno de los ejemplos que les tenía de cómo hacer para que los cambios sean visibles, para que el cambio sea orgánico, para que el cambio sea con un toque humano. Y es hacerlo vía tableros físicos, donde las personas, si lo más importante en una organización es la mejora que está teniendo el equipo, pues ¿por qué la mejora tiene que quedar por ahí oculto en un documento? Tiene que ser algo súper visible. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de un plan de experimento de cambio donde tenemos diferentes secciones. Ahora les voy a mostrar algunos de los canvas que hay ahí y les vamos a pasar también por el chat los links para que descarguen los lienzos de experimentación que se proponen en el Change Management, que no significa que sean la piedra filosofal, son aproximaciones que hemos ido descubriendo en la forma en la que se hacen las cosas. Es posible que estos lienzos vayan cambiando con el tiempo y con toda seguridad van cambiando. Incluso ustedes pueden crearse sus propios lienzos, pero son un punto de partida para que vayan avanzando. Muy bien. Y justamente en este escenario, donde tenemos visualmente el cambio, podemos identificar cuáles son los pasos que se están llevando, si se ha hecho algo para avanzar y al final, sí, qué cosas se han terminado de hacer. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Rosas. ¿Los lienzos en qué formato están? Están en formato PDF. Los puedes descargar e imprimir de la página de Link Change. Ya te la vamos a poner en el chat. Ok, entonces, parte fundamental, y ojo con esto, aprovechando el comentario de Juan Pablo, los lienzos no son lo importante. ¿Sí? Los lienzos no son lo importante, los lienzos son solo la evidencia de una práctica muy interesante dentro de la organización. ¿Sí? La práctica se llama conversar entre las personas. Los lienzos son un resumen de las conversaciones que se están tomando dentro de la organización. Ustedes pueden tener los lienzos más bonitos, pero si están guardados en su computadora y nadie los ve, eso no está sirviendo de mucho. Los lienzos son básicamente una excusa para generar conversaciones. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo fundamento de los lienzos que se usan en los proyectos que usan, por ejemplo, Scrum como metodología ágil. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando pegamos el lienzo en la pared, cuando pegamos el Scrum Board en la pared? Pues justamente que la gente pase por el tablero y hable y pregunte y miren, me pasó esto, se me bloqueó esta tarea, ¿sí? O sea, los lienzos básicamente son una excusa para generar conversaciones. Lo importante de eso no es el lienzo, es la conversación.
Obviamente el lienzo es básicamente un reflejo, es un espejo de lo que está pasando. Es el pulso que te está diciendo si el cambio está funcionando o no, si estamos alineados o no, si las métricas se están dando o no. Entonces mira que el lienzo básicamente es un radar de información, ¿sí? A esto también se le llaman como radares visuales, que nos permiten, radiadores visuales, que nos irradian información 7 por 24. Esta tecnología alienígena es mucho más poderosa que una aplicación en la web, porque ustedes tienen 300 ventanas abiertas y una de ellas tiene el tablero. En cambio, tiene un tablero gigante que cada vez que levantan la cabeza va a estar ahí el tablero. Es bien diferente la aproximación. Ok. Ya te la vamos a buscar, Ángel, que no encuentras la liga del libro. Y la de los lienzos. Ok. Bien, entonces, lo importante del lienzo es que genere conversaciones. Y las conversaciones arrancan por el primer paso a la hora de definir un experimento. ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a validar? ¿Cuál es la hipótesis que queremos concretar acá? Entonces, una primera hipótesis, una buena hipótesis debe tener, perdón, un buen experimento debe tener una buena hipótesis, debe tener una forma de medir si estamos teniendo resultados o no. Y el experimento debe poderse establecer, debe poderse generar una especie de marco donde digamos, este experimento está dentro de este gran lienzo que queremos, este gran picture, este gran marco de experimentos que estamos construyendo. ¿Cómo esos experimentos se encajan dentro de la visión de organización que queremos hacer? O sea, si el experimento definitivamente está por otro lado y la organización no va para allá, pues el experimento no está alineado con la estrategia de la organización. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Santana. ¿Cómo gestionan un tablero cuando tienes un equipo en diferentes países o lugares? Bueno, esa es una pregunta que cada vez se hace más recurrente en la medida en que tenemos equipos distribuidos. Ok, pues si definitivamente tienes tableros en varios lugares, pues una de las formas que puedes hacer es tener el tablero físico donde está la mayor parte de los miembros del equipo y tener el tablero en digital para las personas que están por fuera. En algunas organizaciones incluso lo que hacen es que le toman una foto al tablero y la mandan. ¿Quién la manda? Normalmente el Scrum Master o cualquier miembro del equipo la manda en el momento en que quiera, ¿sí? O si son más geeks, las pueden subir, hacen la foto, la suben al repositorio y la hacen un commit actualizable, hacen un checkout actualizable automáticamente y que se despliegue en una pantalla cada vez que haya un cambio. Eso es para los más geeks, pero se puede hacer definitivamente. Claro, si está distribuido no lo van a poder ver en tiempo real, pero sí se puede definir estrategias para que esos lienzos puedan ser compartidos entre todos. La estrategia de tener el lienzo físico, si el equipo está en sitio, que sería lo recomendado, digamos que el máximo nivel de comunicación sea cuando los equipos están en físico, los equipos están presentes, es tener el lienzo físico. Si el equipo está distribuido, pues tienes que generar proxies. Y ahí pues herramientas como Trello pueden ayudar, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo con un equipo distribuido y entonces no tengo un lienzo físico normalmente porque estaba moviéndonos mucho. ¿Qué hacemos? Pues tengo un Trello y tengo 2 monitores. En este momento, en este webinar, tengo 2 monitores. Pues cuando estoy trabajando en el día a día, en uno de los monitores pongo el Trello y el Trello está ahí todo el tiempo. De hecho, les muestro un post-it que tengo pegado en el segundo monitor que dice, me pregunta todo el tiempo, ¿It's on Trello? La pregunta que me hago ahí es, ¿tenés en la segunda pantalla el Trello? Lo que busco es que el Trello esté todo el tiempo visible en mi segundo monitor. Cada vez que volteo la mirada al segundo monitor, veo el Trello, ¿sí? ¿Tengo más pantallas ahí? Sí. ¿Y la puedo usar para eventualmente hacer cosas? Sí. Pero normalmente uso que la mayoría del tiempo el segundo monitor esté en el tablero recordándome qué es lo que estamos haciendo en el equipo y si hubo cambios, avisándome qué cambios tuve. Entonces, mira, eso es una estrategia que yo uso teniendo 2 monitores y perfectamente funciona, ¿sí? Ok. Ideas para eso, pues pueden salir varias. Te doy algunas, tomarle fotos, tener la herramienta colaborativa. En algunas organizaciones tienen un televisor donde el equipo remoto ve en una pantalla el Trello o el Jira o la herramienta que usan para generar el seguimiento de los experimentos, ¿sí? Y ese monitor está
las 8 horas de la jornada, está todo el tiempo mostrando el tablero para que la gente vea qué es lo que está pasando en la organización, ¿sí? Obviamente, si la gente no forma parte de ese tablero, si eso no está vivo y no se está alimentando, pues lo que suele pasar es lo mismo que pasa si eso lo tienen físico y nadie lo usa, pues se vuelve paisaje, ¿sí? La tecnología no es lo que hace que eso se use más. Ojo con eso. Ahí está el hack. ¿Cómo generar que el equipo genere condiciones para que todo el tiempo estén mirando los tableros? Bueno, ahí van a ustedes a empezar a experimentar, pero la tecnología no es lo que hace que miren el tablero más. Terminará perdiéndose dentro de las miles de tabs que tienen hoy en día, que tenemos todos en los navegadores. ¿Ok? No sé si contesté un poco la pregunta que tenías. La pregunta era de... Ya se me subió, por acá estaba. De Juan Carlos Santana. Ok. Ideas para eso, pues puedes generar más. Pero, por ejemplo, mira que acabo de caer en la cuenta de lo del doble monitor que te digo. Yo lo tengo acá con el Trello y tengo mi post-it acá para recordarme si tengo el segundo monitor en Trello. Las fotos. Y lo importante es que exista la dinámica y los rituales del equipo de pasar por el tablero a verlo. ¿Sí? Pasar por el tablero a verlo. Es bien distinto. Lo que hace que el tablero sea efectivo no es el tamaño del tablero ni lo bonito del tablero, es que forme parte de los rituales del equipo para generar conversaciones alrededor de él. Muy bien. Aquí contesté las preguntas, se me fue un poco el tiempo del webinar, pero bueno, vamos a avanzar. Estaba muy interesante. Bien, entonces habíamos hablado un poco de que los componentes para un buen experimento es tener buenas hipótesis, establecer cómo medirlo y establecer si el experimento, cómo encaja el experimento dentro de la gran visión estratégica de la organización. Ok, una forma de marco, de estructura típica de hipótesis, que pues de esto tenemos mucho. Si ustedes miran todo el trabajo científico que se han hecho en los últimos, bueno, qué sé yo, alrededor a lo largo de toda la historia de la humanidad venimos haciendo hipótesis, esto no es nuevo, pues una estructura típica es, nosotros generamos la hipótesis de que si hacemos tal opción, resolveremos el siguiente problema. Y contribuirá esto a generar este impacto. Y lo vamos a medir así. ¿Ok? Es una estructura típica. Entonces tenemos la opción que vamos a implementar, el problema que queremos resolver, cómo va a generar impacto esta opción que vamos a hacer y cómo vamos a medir si ese impacto fue real o no. Bien. Uno de los experimentos que yo inicialmente les recomiendo a algunos equipos es justamente que experimenten para identificar qué cultura organizacional tienen, porque justamente dependiendo de la cultura van a definir qué tipo de experimentos pueden estar más alineados a ustedes y qué experimentos pueden ser más desafiantes. Y aquí, por ejemplo, trabajo mucho con el modelo de las 4 culturas organizacionales del señor William Snyder, donde plantea que hay 4 tipos de culturas: las culturas orientadas al control, orientadas a la realidad y a la compañía, las culturas orientadas a la competencia, orientadas a la posibilidad y a la compañía, las culturas orientadas al crecimiento, orientadas a las posibilidades y a las personas, y las culturas orientadas a la colaboración, orientadas a las personas y a la realidad. O sea, observen ahí que hay una diferencia muy grande. Control, las diagonales son opuestas. ¿Eso qué significa? Que una cultura de control es muy difícil que se implementen experimentos o alineadas a culturas de crecimiento, donde lo importante es que las personas crezcan y se desarrollen, haciendo que cumplan la visión de la organización. En la cultura del control, lo importante es tener el control por el control mismo. Somos exitosos si tenemos el control. ¿Sí? Esto es típico de las estructuras gubernamentales. No importa lo que hay que hacer, el status quo se mantiene y somos exitosos si seguimos en el poder. Eso es lo que importa. Muy bien. Y miren que el cuadrante inferior derecho, el de competencia, se opone al de colaboración. ¿Por qué el de competencia se opone a la colaboración? Porque aquí lo que importa es ser el número 1. Ser el número 1 no me importa cómo. Aquí la clave es entender que ¿a qué precio estoy dispuesto a pagar por ser el número 1?
Estrategias típicas que se usan en una cultura de competencia, los bonos. Los bonos. Si tu desempeño es sobresaliente, recibes un bono más grande. Si tu desempeño es bajo, recibes un bono más pequeño, o incluso puede que no recibas bono, o incluso que te penalicen si tu desempeño es muy bajo. Entonces acá la competencia define la forma en la que se premia o se castiga a los miembros de la organización. Ser el número uno genera un contexto de competencia y normalmente las organizaciones la única forma que han encontrado de poder motivar a las personas a que hagan las cosas es a través de los incentivos, sobre todo incentivos materiales o económicos. Entonces, este tipo de culturas pues no fomenta la colaboración, porque si yo voy a ser bonificado por mi desempeño extraordinario y un colaborador mío tiene un problema, pues a mí no me va a importar 5 ayudarle si a mí me están midiendo por mi desempeño. Pues yo voy a seguir dando mis indicadores y pues bueno, allá tú ve y arregla tu problema o de pronto te mando un link para que consultes, pero no te voy a dedicar tiempo a ayudarte a solucionarlo. ¿Por qué? Porque no es un contexto colaborativo, no se premia la colaboración entre los miembros de los equipos. De hecho, se castiga. ¿Cómo se castiga? Pues premiando el trabajo individual, premiando el desempeño individual. ¿Ok? Entonces, estas son dos culturas que se oponen. Y estas dos culturas justamente plantean la dicotomía que hay entre optimizar el sistema y optimizar los subsistemas. Cuando quiero optimizar el sistema, genera un contexto súper colaborativo, donde todos nos ayudamos y todo. Pero las personas que tienen alto desempeño no se ven muy tentadas a participar. Y cuando voy a optimizar los subsistemas, llego al nivel del individuo, donde lo que quiero es que cada persona dé el 100% de su potencial. El problema es que si todos dieran el 100% de su potencial, es la suma del 100% del potencial de todos no necesariamente da que el sistema como un todo funcione al 100%. Es medio loco, pero no lo garantiza. Bien, el punto ahí está justamente en el punto medio. Y las culturas ágiles de donde viene el Lean Change Management, Management 3.0 y muchas de estas iniciativas, fueron clasificadas por Michael Sajota. Michael es uno de los agilistas a quien yo admiro más. Es un personaje muy interesante, uno de los primeros Agile Coaches. Escribe muy bien. Les recomiendo uno de sus últimos libros, que les vamos a poner el link, acaba de ser traducido al español. Les va a servir mucho, mucho, mucho para entender cambio organizacional. Por acá lo tengo, que de hecho me lo llevo para La Habana ahorita. Una guía de supervivencia para la adopción y transformación ágil. Les vamos a poner también la liga para que lo descarguen en español. Está en el blog de Lucho Salazar, el Gazafatonario se llama. Ya se lo ponemos. Y está en español traducido por varios chicos de Colombia que acaban de hacer el lanzamiento el mes pasado en el Ágiles Colombia 2017. Justamente, claro, ya lo vamos a poner ahí, Mario. Danos un minuto. Esta comparación que hace Michael Sajota, lo que indica es que muchos de los principios y valores de la agilidad están alineados a culturas de colaboración, culturas de crecimiento y culturas de competencia. Y no están nada alineadas con el tema de control. O sea, no están diseñadas esos principios y valores para controlar de control. Por eso la agilidad en un contexto de control pues cuesta tanto, porque no es un contexto natural, no es una tierra fértil para que esto se dé de forma natural y espontánea. ¿Y por qué funciona muy bien en ciertas startups? No podría decir que en el 100%, pero en muchas startups funcionan. ¿Por qué? Porque las startups normalmente buscan un contexto de crecimiento entre todos, sobre todo cuando las startups son pequeñas, buscan que a todos les vaya bien y que generen un contexto donde incluso tengan participación del negocio. ¿Sí? Buscamos que crezcas mientras nos ayudas a lograr la visión del negocio. Esa es la visión de una startup y miren que es un contexto totalmente de crecimiento. Ok. No te preocupes, Alberto, si no ves los enlaces. Estamos sacando la lista de los enlaces y los vamos a publicar todos al final de este chat, al final de este webinar. Y también te van a llegar en el correo de cierre de webinar cuando lo mandemos al terminar. Bueno, entonces tranquilos, si no les ha llegado los links, los vamos a mandar todos ahí con los datos que tenemos registrados. Les vamos a mandar en el cierre los links que hemos recomendado. Bien.
Ok, entonces, Lean Change Management, ya vimos un poco cuáles son los diferentes elementos, los estadios por los que se pasa, los insights, las opciones, los experimentos. Y en el diagrama, miren, dice Insights, inicia aquí, start here. Y alguna vez me decía una empresa, pero Luis, ¿y qué pasa si yo no tengo insights? Yo no sé nada del sistema. Bueno, me cuesta creer que no sepas nada, pero si no sabes nada del sistema, una de las cosas que puedes hacer es hacer un experimento para conocer el sistema. Por ejemplo, hagamos un experimento para hacer una encuesta y saber qué tipo de cultura organizacional tenemos en la empresa. Ah, ok, porque yo no sé qué tipo de cultura tengo. Yo cómo defino las opciones para sacar mis experimentos si yo no sé qué tipo de cultura tengo. Bueno, yo puedo arrancar directamente por un experimento para identificar qué tipo de cultura tengo. Corro experimento. Por ejemplo, el diagrama de las 4 culturas de Snyder, como un assessment, lo puedo hacer vía web. Ese link también se lo podemos mandar. De hecho, está publicado para que ustedes hagan el test de los diagramas de Snyder. Ustedes hacen el test y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta, lo hacen con un Google Forms, se van a dar cuenta rápidamente cómo perciben la cultura los miembros de sus equipos, ¿no? Y ahí empiezan a sacar sus propios insights. Entonces, este es un framework donde ustedes pueden entrar por cualquier parte, dependiendo del estadio donde se encuentren. Lo normal es que arranquen desde los insights como punto de partida, desde los hallazgos, aquellas cosas que sabes de tu organización, pero constantemente puedes hacer pequeños experimentos para validar nuevos aprendizajes sobre tu cultura. Bien. Algunos lienzos típicos que van a encontrar en la página de Lean Change, Organizational Change Canvas. Este es un canvas diseñado para tener como una visión macro de los experimentos que están ejecutándose en toda la organización. Esto es para una organización relativamente grande, mediana o grande. Aquí básicamente tenemos todos los experimentos que están corriendo. Probablemente no se alcance a ver todo el detalle, no se preocupen. Estos lienzos están disponibles en la página de Lean Change para que los descarguen. Están en inglés, la página en español la vamos a tener dentro de poco, así que a los registrados más adelante les mandaremos los links con las versiones en español. No es muy complicado de todas maneras. Otro canvas que se usa para Lean Change, que nuevamente les recuerdo, esto es para generar conversaciones, es el Options Canvas, canvas para generar opciones. Este canvas lo que busca es justamente generar opciones dentro de la organización y clasificarlas de acuerdo a costo o a valor. Miren, hay varias formas de clasificar experimentos, hay varias formas de clasificar opciones. La típica podría ser costo y valor. Otra podría ser a través del impacto que va a generar. Otra, por ejemplo, podría ser el costo de oportunidad alrededor de eso o el riesgo asociado. Entonces, miren que hay varios indicadores que me pueden ir identificando qué experimentos pueden ser de mayor riesgo o de mayor oportunidad en mi empresa. Esto no es un marco fijo. Ustedes pueden encontrar otras formas de priorizar. Pueden ponderar dependiendo de qué variables quieren medir, qué peso le dan, por ejemplo, al riesgo, qué peso le dan al valor generado, qué peso le dan al impacto, qué peso le dan al costo. Ponderar eso en un porcentaje y sacar un promedio de eso o sacar la tendencia. Entonces, la idea con las opciones es que ustedes puedan establezcan mecanismos para priorizarlo. Ese es el mensaje de este lienzo. ¿Sí? Ok. Listo. José Arón González, te vamos a mandar la información. Muchísimas gracias. Ya estamos terminando. Agradecemos a los que se han quedado hasta el momento. Ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a ir cerrando con sesión de preguntas. Les puedo mostrar muchos más lienzos, pero tenemos muchos más lienzos para contarles, pero quería cerrar el webinar hablando un poco de justamente qué dudas tienen alrededor del Lean Change Management y si actualmente están haciendo experimentos de cambio organizacional. Miren, existen varias formas de hacer experimentos. Lo importante es empezar con experimentos pequeños, experimentos que ustedes estén dispuestos a implementar dentro de sus organizaciones de forma recurrente y de forma activa. Y quiero cerrar este webinar justamente con un experimento que estuvimos viendo hace poco con una agilista mexicana que se llama Rox. Y ese experimento fue implementado
de forma empírica. De hecho, nos lo encontramos silvestre, así, de la nada salió de una pizzería mexicana que se llama Pizza. Y estos chicos lo que hicieron fue un experimento para poder determinar cómo conectar a los usuarios que venden pizza con un propósito mayor, con el propósito mayor de su organización. Ellos tienen un modelo de negocio súper interesante, donde lo que hacen es básicamente por cada 5 pizzas que venden, regalan una, donan una a un chico en situación de calle. Y lo que hicieron, el hack que hicieron acá, es que cada vez que venden las 5 pizzas, a la sexta pizza, al vender la quinta pizza, al usuario que la compró, le dan le dan una tarjetica. Esa tarjetica que ven ahí en el mundo del Management 3.0 lo llamamos los kudos, tarjetas de felicitación. Y miren lo que hicieron ellos. Lo que le piden al cliente es que les escriban un mensaje al chico que va a recibir la pizza. Y es una forma súper poderosa y tienen acá en la parte derecha de la foto un tablero donde van publicando todos los mensajes. Entonces, cuando llegan las personas a la pizzería, lo primero que hacen es empezar a explorar el sitio. Venden hasta las camisetas de la pizzería, es increíble. Publican el sitio, exploran el sitio y cuando empiezan a leer esto, dicen, wow, pero ¿y por qué escriben esto? Y la gente pregunta, ¿qué es lo que está pasando alrededor de esto? ¿A quién le escriben? Y claro, cuando te conectas con el propósito de la organización, wow, el impacto que empiezas a tener es súper fuerte y la gente entonces compra pizzas, lleva pizzas para llevar y escribe los mensajes pensando en los chicos a los que le está llegando. Esto es un hack muy interesante para empezar a generar cambio en la cultura organizacional. Aquí, ¿qué están haciendo? Están impulsando el cambio alrededor de las personas que compran un producto y que estén impactadas al propósito, que estén alineadas al propósito de la organización, que sean conscientes de que eso que están haciendo a ellos genera un impacto positivo en la vida de otra persona. ¿Cómo lo están haciendo? Visibilizando, miren que ahí está haciendo el tema de touch over technology, ¿no? La tarjetica con el mensaje de felicitación escrito en un tendedero con ganchos. Súper sencillo, súper sencillo. Esto es touch over technology. Esto no lo podría reemplazar una pantalla, porque es que miren, ustedes van al físico, pueden bajar las tarjeticas, leerlas, volverlas a pegar, moverlas. Entonces, esas son las diferencias que hacen que los cambios sean mucho más sensibles de trabajar a la hora de generar iniciativas con un toque humano. Bien. Tenemos otra pregunta de Wilfrido. ¿Cuáles serían tus principales pasos para iniciar un cambio organizacional? Bueno, para iniciar un cambio organizacional, los primeros pasos que yo normalmente hago es identificar qué tipo de cultura tengo, o sea, dónde estoy, dónde nos vamos a mover, ¿no? Y posterior a identificar qué cultura tengo, es identificar qué problemas percibe la organización que tiene. Y los cambios los planteo, los experimentos que planteamos los co-creamos basados en los problemas y la dirección a la que se quiere mover la organización, ¿sí? Entonces hay diferentes niveles de experimentos. Hay experimentos que pueden estar alineados a las dinámicas de trabajo de los equipos. Hay experimentos que pueden estar alineados a las dinámicas de liderazgo o de gerencia de los managers. Ahí entramos con prácticas de Management 3.0, por ejemplo. O hay experimentos de la estrategia del negocio que están alineados a la empresa, a cómo los líderes de la organización visionan su organización de forma interna. Y hay experimentos orientados al producto. Ahí eso es Lean Change, ahí eso es Lean Startup. Eso es otra historia, eso es otro paseo, ¿sí? Aquí estamos hablando de experimentos orientados a cambio organizacional. O sea, de la empresa hacia adentro y de la empresa, hablando de las relaciones de la empresa con sus colaboradores y con sus partners, con sus clientes. No tanto hablando de cara al producto, porque ahí cuando hablamos de producto estamos hablando de otros modelos que pueden tener métricas más duras y estrategias más técnicas. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, Wilfredo, por la pregunta. Diego Martín, muchas gracias. Y Martín Ochoa, ¿vamos a compartir la presentación? Claro que sí, vamos a compartir la presentación con los links. Va a estar publicado todo en el link de cierre de este webinar. Apenas subamos la presentación a internet, va a estar disponible para los que vinieron a este webinar. Muchísimas gracias por su atención, por haber estado conectados. Y los esperamos en nuestro próximo webinar, que también en el correo de cierre les vamos a mandar cuándo es para que se registren. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.